Con ustedes para América Latina y para el resto del mundo, mi canal sobre opinión, temas geek en general, deportes, motor, ciencias, historia, misterio, astronomía, entre otros fines. O sea, mi videoblog de Archivos Digital Comic Universe, un canal dedicado a temas random, presentado por mí, Blahop. Bienvenidos a mi canal. Advertencia: la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este video. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente video. Si nos acercamos ya directamente a la película que hemos tratado esta noche, El planeta de los simios, basándose en la adaptación de la obra de el escritor francés de ciencia ficción Will, un escritor que pues de pronto no conozco mucho, lo único que no conozco más es allá de la literatura, pero podemos decir que se le conoce más por su obra que fue adaptada al cine, que es El planeta de los simios, una historia en la que el mundo, después de que ha caído por una, llamémoslo, un apocalipsis, la sociedad casi prácticamente se ha extinto y ha sido reemplazada por una especie, digámoslo así, familiar de nuestra cadena evolutiva, que son los simios de las especies primas que tiene el ser humano, que son los gorilas, orangutanes, chimpancés, que refleja mucho ese concepto de cómo la sociedad puede ser borrada o puede ser cambiada, cambiando el orden natural de la especie, ¿no? Eso es lo que construye esta película. Lo mismo la obra. Obviamente la obra y las películas siempre han tenido una, ¿cómo lo llamo? Unas diferencias elementales en la forma de narrar, como visualizar el escenario. Por ejemplo, en la obra, y creo en la serie de televisión que se sacó de esta película original, al menos no la acción real, la animada, en el que se recrea que los simios ya vienen en una especie de urbe muy parecidas a las que los humanos han construido en la vida real. Sin embargo, hay que destacar que aquí lo que se relata es un viaje que varios, digamos, exploradores del espacio creen haber llegado a un mundo distante de años luz de la Tierra. No vamos a entrar en especulaciones de cómo se denomina ese espacio al cual los protagonistas trabajan de alguna manera esta película, ¿no? Lo más importante que rescatar es el trasfondo, ¿sí? Es una nos muestra cómo lo podemos definir como la caída de la civilización. Todos los errores humanos, sea sociales, políticos, culturales, que siempre están reflejados en lo cotidiano, sean por enfermedades, la discriminación, etcétera, todo ese tipo de situaciones controvertidas que la sociedad marca, y eso está reflejado mucho, sobre todo cómo es que el hombre ahora es visto como una subespecie reemplazada por otra. Acá la diferencia de pronto con las versiones de Matt Reeves, con la de Rupert Wyatt o la de Tim Burton, el director de la película original, ya les digo el nombre de la original. Se me había cerrado la ventana que yo tenía justamente. Y es que en la original, como eso en la época en que se hizo en los años 70, la escribió justamente, bueno, no la escribió, la dirigió el cineasta, perdón que se me pierde el dato.
La dirigió el director Franklin J. Schaeffer, un director por ahí en la época de los 60. Sin embargo, también se le reconoce que es un guion hecho por Rod Serling. Si ven si alguien ha visto desde su infancia la serie original o la versión ochentera de cómo trataban los episodios de la Dimensión Desconocida, con un toque a veces de terror psicológico, el trauma post-apocalíptico de la guerra nuclear. Es una película que de hecho hace reflejar mucho el contraste de una época que pudo haber sido fatal para nosotros y que aún podemos seguir siendo una amenaza para nuestro propio bien. Un ejemplo, lo que está sucediendo con la actual pandemia. Cualquier tipo de causa que pueda hallarnos a la extinción siempre está a la mano, a la vuelta de la esquina. Una enfermedad, una guerra, una amenaza del espacio, una guerra nuclear, etcétera. Y eso básicamente es lo que está llevando a fondo la historia. De hecho, yo considero que incluso de por algo es que es una película que se desarrolla mucho más los diálogos entre personajes y no hay tanta acción. De pronto hoy es un punto que queda en desfavorabilidad el tipo de cine de hoy en día, pero que para esa época era muy propio, porque así se hacía el cine de esa época. Hay que tener en cuenta que es el final de los años 60, del año 1968, en pleno auge de la carrera espacial, la carrera armamentista, la amenaza nuclear constante y la guerra de Vietnam. Muchos elementos que van a traducirse y prácticamente chocan con la franquicia. Bueno, y hay que decir que es un elenco de los más destacables de la historia. Uno lo recuerda por frases, por ejemplo, esta que dice: habla ojos claros, vamos, vuelve a hablar a su truco, que es una frase que le dice Zaira, que es la simio evoluciona, la científico de su mundo, cuando le va a hablar al personaje Charlton Heston, que es el Capitán Taylor. La chica Linda Harrison, que es la famosa, perdón, me olvidé el nombre del personaje, ¿sí? Se me olvida, pero es la que conocemos como Nova. El papel de Robin McDowell por ayudar a defender los ideales de Zaira y justamente al mismo Charlton Heston, o sea, el coronel George Taylor. Bueno, quizás de pronto uno resalta es el papel del Dr. Seuss o Dr. Seuss, que por cierto juega mucho a ese contexto del famoso meme de que saca los Simpsons, ¿sí? Lo reflejan lo parodian en los Simpsons, tal vez con el famoso Dr. Sayus, tan, 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 Dr. Sayus. Bueno, esa misma cuestión, pero bueno, eso al menos en parodia, ¿no? Bueno, básicamente es eso. Lo cierto es que lo que quería decir del personaje de Dr. Sayus es que, a pesar de que él juega un papel antagónico, realmente todo lo que él está haciendo, básicamente él tiene razón. Es uno de los pocos personajes que realmente manda la reflexión del peligro que el hombre causó a su propia extinción. Advierte de que él quiere evitar el mismo, ¿cómo se dice? El mismo colapso que sufrió la humanidad para ese momento. Aquí hablan que ha pasado más o menos 2008 años, según lo que calculan en la película. De hecho hay una discontinuidad que sucede entre la primera y la segunda entrega, porque en uno dice que es entre 1700 algo, ahorita no voy a especificarla, pero frente a la fecha que le marca al protagonista de la secuela, no voy a decir ahorita para qué, y a pesar de esas fechas que son algo erróneas, lo curioso es que están marcadas por un intervalo de un tiempo entre una y la otra nave cuando suceden ambas películas. No es una película que suceda a la otra, pero ya concentrándonos en la primera película, los astronautas, primero que todo, pues ven
este mundo como cualquier otro, simplemente es un mundo para colonizar, que aquí también hay humanos, pero ya con el rollo del papel del Doctor Sayus va dando el peso de que ese planeta en el futuro apocalíptico que provocó el hombre. Entonces aquí se dan cuenta las catástrofes que causaron las guerras mundiales. Más adelante, después en las otras películas te dan el argumento de que el hombre, por ejemplo, para que los simios pasaran a ser la siguiente cadena de mando evolutiva en el planeta Tierra después de casi, digámoslo, 20 siglos, ¿sí? Casi 25 siglos, pongámosle 20 siglos, ¿sí? O sea, básicamente la película, sí, a partir del 68, que cuentas 2008 años, son casi como 40.700 algo. Ahorita no me voy a acordar muy bien, porque como les digo, entre la 1 y la 2 hay una discontinuidad. Fuera de eso, se van viendo elementos donde hay un pasaje desértico que ellos al principio desconocen, y luego el contraste de las ¿cómo se dice? Los espantapájaros que marcan un límite, que justamente Taylor y sus compañeros deben caminar de una zona prohibida, que según para ellos es una zona maldita, que tiene, o sea, tiene esos, el que produce que para los signos es tabú, ¿sí? Y eso lleva a convocar muchos retos de la sociedad antigua que teníamos nosotros como seres humanos, cuando todavía teníamos esos credos. Bueno, hay algunas excepciones hoy en día en el que la sociedad tiende a estar marcada por las pretensiones religiosas o las propias creencias por la palabra de otros personajes importantes que están en la historia. A partir de este elemento, entonces ya la historia va a trascender un poco hacia la cuestión del estudio diferencias que tienen el ser humano frente a otras especies, ¿no? Bueno, ya está, de pronto le fui a dar como la vuelta. Bueno, la parte de las diferencias que hay entre especies también es como una especie de reflexión sobre, digamos, conceptos de racismo, en este caso por especies. La forma en que se construyó la sociedad simia también es un reflejo de cómo se construyeron en el pasado la civilización humana, que incluso también puede llamar la atención que los simios también estarían posiblemente, si continúan un camino de desarrollo, hacia el mismo destino del ser humano. Ahí es cuando se muestra la importancia del Dr. Sayus en tratar de refutar todo este tipo de manifestación que tiene los simios y su reflejo, que es el ser humano, ¿no? Bueno, y más adelante también está la parte cuando Taylor es capturado en la redada contra los humanos, a los cuales consideran como una amenaza, subespecie, el maltrato, hemos dicho, como si fueran ratas, ¿sí? Cogen ese concepto de la rata o el concepto de la especie indeseable, y eso es lo que va llevando a la película cada vez más al clímax de la historia, ¿no? Después está la parte cuando Taylor también le hacen sus exámenes, intentan dejarlo sin voz. Otro elemento fundamental en la historia es el papel de los protagonistas, por ejemplo, Nova, que es de los pocos humanos que no pueden hablar. Los compañeros de Taylor incluso los utilizaron para experimentos, otro reflejo sobre lo que nosotros hacemos con los animales, obviamente para dar a conocer lo que son como tal. Las creencias también inequívocas, o por lo menos que para el simio entender lo que sucede con los simios y con sus diferencias con los humanos, que incluso para ellos lo que ellos creen del mal y cómo se reproduce, es decir, que es el ser humano. Eso lo va transmitiendo la película a lo largo. Después de la insurrección de Taylor, cuando se lleva a Nova, cuando
asiste el juicio, e incluso como es subespecie, el ser humano no tiene los mismos derechos que los simios, ¿no? Eso tal vez incluso puede ser incluso algo similar que nosotros podamos concebir si una especie animal, suponiendo, le pasara exactamente esto mismo. Algo que de hecho en la tercera entrega se va a ver. ¿Sí? Son cosas que se van a ver, pero a la inversa. Justamente si alguna vez llega a verla, pudiésemos transmitir esa película, se darán cuenta el cambio inverso y de pronto la diferencia que también tiene la película, pero bueno. A excepción de todas maneras, la primera entrega, la original, como se ha llamado a esta película, también muestra como un hombre que cree que es un mundo te va a cambiarle la vida cuando te enteras que es el mismo mundo. Entonces cae como en ese precipicio de desesperación, de depresión, el personaje protagonista de Taylor. Obviamente ya después, cuando se marca el final de la escena, que es la famosa escena de la Estatua de la Libertad enterrada, han pasado muchos siglos y se da cuenta que al fin han provocado el holocausto de toda la raza humana. Ese es quizás uno de los mejores finales más recordados de la historia del cine precisamente por esa escena y las diferentes frases que también tienen un impacto significativo en cada etapa de la película. Obviamente esto es una película que si se hiciese hoy tal como está, la película no es o no podría ser considerada, digamos, una forma de ese mismo estilo que ahora está acostumbrada la sociedad. Es otra época, uno ve la escenografía, hoy podríamos pensar que eso es de una obra de teatro o de algún tipo de obra, ¿cómo lo llamamos? De algún tipo de obra, de una producción de televisión, de teatro. Obviamente hoy ya existe la tecnología que recrea este tipo de escenarios mucho mejores. También es recordado, por ejemplo, mira, es que hay que recordar lo más importante de esta película. Frases de lo que dice, por ejemplo, cuando Taylor se refiere a Sayus. Mire, aún no me ha respondido, doctor. Un planeta donde el simio evolucionó del hombre tiene que haber una respuesta. Eso más o menos en la escena del juicio. A lo que usted le contesta, no la busque Taylor, puede que no le guste. Esta escena, no, bueno, esta no es de juicio, esta es la del final. Y es justamente lo que le va a mostrar del horror que es el ser humano. Bueno, hay otra que es cuando que justamente sigue esa frase, que es la parte que refleja mucho esta película y es el concepto del destino. El destino, que en el caso de Taylor podría ser la sorpresa más horror que le puede causar ese horror de ese estrés posatómico, ¿no? Que es el de que dice lo siguiente: Taylor se despide de Cornelius y Zaira y esto le agradece su ayuda por demostrar que tenían la razón en sus postulados científicos, o sea, a raíz de que el simio viene del hombre y toda esa cosa. Y dice, mientras Taylor y no en la marcha, Zaira le pregunta a Sayus, ¿qué encontrará allí, doctor? Y el otro le responde, su destino. Son reflejos típicos de el cambio de ver un mundo que cree que es como lo muestran, resulta que este mundo es otra cosa, pero que no, lo que no se imagina es que ese mundo que cree haber llegado de su exploración está haciendo como si hubiese dado la vuelta en 1000 años y es su propio planeta. Pero eso dice esta otra. Taylor bordea con una maravilla a caballo y poco después, cuando se dirige la mirada al frente, descubre la trágica respuesta a sus preguntas sobre el origen de la civilización en revés, exclamando que no debe pensar. De hecho, esto es la escena final. Oh, Dios mío, estoy de vuelta, estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo no me había dado cuenta de que estaba en ella. Por fin lo conseguí. Maniáticos lo han destruido todo. Yo los maldigo. Esa es la vaina. Maldigo las guerras. Bueno, esa es la versión en España. Es que la frase no está exactamente. Pero bueno, ahí dice que el protagonista maldice precisamente a su propia especie. Entonces, es una característica que va a ser tan recordada
que se vuelve como el ejemplo del miedo que el ser humano ha tenido de su propia extinción. Hoy es un reflejo muy importante en relación a toda la pandemia, una pandemia que hay que asumirla con el pie derecho. Creo que es una lección que nos puede enseñar. Quizás va a pasar mucho tiempo de cambio y quizás va a ser todavía más complicado cómo se refleja todos estos cambios circunstanciales de la sociedad. De hecho, creo, si no estoy mal, esta película estuvo nominada por efecto, creo que fue por maquillaje, creo que por sonido. No me acuerdo muy bien si ganó, pero es algo así. Ya las siguientes no tienen la misma trascendencia, pero igual causa mayor impacto y siempre ha sido el referente que sirvió para el reinicio, para otro tipo de películas del carácter posapocalíptico. Por ejemplo, la saga de la tetralogía Mad Max. Claro que en ese caso usa otro contexto dentro del mismo marco de una guerra nuclear, ¿no? Y una sociedad, digo, de la Australia distópica cambia, o las distopías no, sino el mundo posapocalíptico posnuclear de Terminator, ¿no? Solo que pues en este caso se juega mucho con la cuestión de la evolución humana, las teorías de Darwin y cómo una especie puede retratar a la otra. Bueno, eso básicamente. Bueno, volviendo a nuestro filme, pues como para hacer hincapié en algunas escenas, bueno, paran ahí. Bueno, perdón, esa no es. Esta es la nave. De hecho, nos estrena esta película, resulta que esta nave no tenía un nombre, pero con los años e incluso algunas indagaciones se hicieron directamente al equipo de producción. Muchos años después pasó que, digamos, que de hecho más que todo con esta y las secuelas, que se encontró finalmente el nombre del Icarus, y que por cierto la secuela, perdón, la versión reinicio iniciada por Rupert Wyatt y Matt Reeves, ese nombre de la nave ya era aplicada a la nave espacial cuando hacen referencia directa a esta misma, ¿no? Básicamente es un nombre que en un principio no era oficial en la saga, ¿no? Obviamente es una saga que ha sido ampliada con los cómics de Dark Horse, bueno, son varias editoriales que han hecho adaptaciones desde Marvel hasta Dark Horse. Bueno, para si no cambia un poquito. Ahí está uno de los compañeros de Taylor, no puedo decir más, tocan el agua y con su uniforme en las aguas de unos cuantos kilómetros de aquí. Esa es la zona prohibida. Se supone que es una de las zonas que deberían estar irradiadas todavía, de acuerdo a lo que se sabe oficialmente. Cuando una bomba atómica o de hidrógeno cae en determinadas áreas, esa área radiactiva, si no se hace correctamente la limpieza, por ejemplo, hagamos de cuenta que es Chernobyl, son lugares que la radiación tardará al menos unos 50.000 años en cambiar, ¿no? Aquí cayó, fue en una región muy alejada. Claro está que yo he visto esquemas donde reflejan cómo era el área que ubica lo que queda de Estados Unidos, porque básicamente este territorio este territorio está ubicado casi al sur, donde ellos caen, que es la zona prohibida para ellos, al sur de lo que prácticamente viene a ser todos los estados del sur que van hacia la costa del océano Atlántico, ¿no? Aquí no caen exactamente como en el océano, sino en un lago, ¿no? Aunque hay veces que también hay discrepancias en la situación de cómo aplican el mapa que tienen los simios, ¿no? Más adelante, cuando se ve la Estatua de la Libertad, sí se va a ver este mismo espacio, porque van a otra zona que está prohibida, donde están todas las ruinas que encuentra Cornell, ¿no? Este es el otro personaje que es a ver si me acuerdo bien, porque esos nombres son muy difíciles de pronunciar, ¿no? Bueno, este es
Bueno, ahí tenemos, bueno, Cornelius, Zaira, Landon, es Landon. También tenemos a Dodge. Dodge es el otro, que es el primero. Ah, no, este es Dodge y el otro es Landon. Bueno, aquí es cuando están haciendo ese diálogo. De hecho, aquí están Landon y Dodge. En cada uno un relato de la ironía. Justamente eso es lo más importante de la saga. Es que usa mucho como un tono de ironía, que todavía creen son como los héroes del espacio normal, ¿no? Aquí está todavía, bueno, y ya cuando trata la cuestión del cambio, bueno, una cosa muy curiosa que cuando se acercan a esta área que está como reflejando una especie de tormenta. Esto tiene un contexto muy curioso cuando se conecta con la secuela, pues resulta que eso es un fenómeno causado por un mutante, ¿no? De pronto voy a hacer un poco spoiler de la secuela, porque en esta parte se va a explicar que estos fenómenos supuestamente ellos lo están viendo. En la secuela son alucinaciones causadas por los poderes que adquieren los mutantes de la saga, ¿no? Realmente quizás eso de los mutantes en la película es una exageración, porque se supone que, digamos, listo, una especie evoluciona, tiene una serie de procesos que le van a tomar miles de años, millones de años, suponiendo, ¿no? Pero ya cuando le meten en la secuela esa concepción del mutante, se apega mucho más al tipo clásico de historia de ciencia ficción y se pierde, como digamos que quizás de pronto lo criticable de la secuela, el realismo de una historia de ficción posapocalíptica, ¿no? Ciencia ficción. Es lo que quizás de pronto pareciera que es desventajoso, pero al mismo tiempo es ventajoso porque obviamente es ciencia ficción, pero ambientada sobre el, sobre el género posapocalíptico, ¿no? Ahí continúan su camino. Bueno, y todavía continúan las amenazas de las rocas, que también son alucinaciones. No, la película, al momento en que esto sucede, esto no se había pensado originalmente, sí, ya en la secuela sí. Eso sí, ya. Por aquí. De hecho, esta escena del desierto quizás es una de las más diosas que tiene la escena. De pronto es un defecto que se hacía ese cine, ¿no? Aquí creo que los paros, ¿sí? Encuentran la vegetación. Bueno, ahí están los espantapájaros. El límite entre la zona prohibida y el límite entre la parte que para los simios consideran la parte habitable. Bueno, ahí encuentran los pájaros, las plantas, pues se van a bañar, ¿no? Hay grupos de humanos que salen a buscar de comida, de recolectores. Esto es un ejemplo de quizás de cómo eran los humanos en la época prehistórica, en los primeros homínidos y sobre todo lo que es el Homo habilis en adelante, el Homo erectus, el Neandertal, el Cro-Magnon y el Homo sapiens, cuando empiezan ya a crearse como seres humanos. Esto obviamente en la historia es a la inversa, ¿no? O sea, pasan de ser la civilización suprema y los devuelven a un estado anterior de la especie, al menos los que sobreviven. Bueno, aquí más humanos. Bueno, ahí está la escena de las plantaciones. Van a cazar. En la escena cuando caen a la zanja y se los capturan. Ahí la escena que repite mucho. Es que por lo general el hombre siempre hacía. Ahora se les devolvieron. Eran caballos. Ya cuando está con la doctora Zaira, intenta hablar. Una jaula. El ser humano lo
se volvieron la doble moneda. Primero encerrábamos a los animales en las aulas, ahora los animales encierran al ser humano. Es algo así. Hay algo que hay que pensar es que si hubiese un hipotético apocalíptico, no viene de zombies, y si algo que yo hablaba en un video y un directo que hice era por qué no es tan viable ver un futuro en el estilo de los apocalipsis zombies. No me parece muy viable, porque digo, no me parece muy viable, digamos, viéndolo del reflejo de las películas, porque las mutaciones y los cambios genéticos tardan millones de años, e incluso por muy que evolucione un virus de todas maneras no tiende a comportarse de una forma en que pueda llegar a controlar a una especie, lo mismo una bacteria. Sin embargo, pues son casos que solamente puede ser a mínima escala, si llega a ser caso, ¿no? Y no a volver un mundo completamente zombie. En cambio, la especie sí puede cambiar un poco más y llevar a transformar a una especie como los simios, puesto que nosotros hemos manipulado mucho más la ciencia de la genética y podemos darle voluntad, algo que de pronto es más complicado todavía con el manejo del virus, por más que sea otra de las ramas en las que se esté desempeñando esa situación, porque hasta ahora, por ejemplo, el caso de los virus siguen siendo uno de los temas de debate de estudio, y más aún cuando los virus, en vez de manipular o controlar una criatura, lo que hacen es eliminarla en el proceso. Bueno, obviamente hay que decir que hay ciertas raras excepciones que ocurren en la naturaleza de animales que de alguna manera son zombificados por hongos, ¿no? Y tal vez eso sería lo único cuestionable, ¿no? Aquí ya de los personajes. Bueno, otra vez la jaula. Y ya cuando les está enseñando que es el simio plante, o sea, el humano plante. Recordemos que nosotros somos homínidos superiores según en las parece. Ahí es cuando ya le estaba mostrando que pues, escribe. Obviamente les podría sonar una película un poquito morbosa en la forma de mostrar a la especie como las causas del racismo, porque el tema está ahí plantado. Al mismo tiempo es una forma de reflexión. Especies deja, y ya cuando le está diciendo que puede hablar, a pesar de que todavía no puede hablar, le está diciendo que puede. Aquí ya conocen al doctor Sayus, ya conocen esa famosa obra musical de Troy McClure en la serie de los Simpsons, que dice Planeta de los Simios me quiero bajar. El musical. Bueno, aquí ya muestran el factor de la religión, cómo influye en la sociedad simia, entre orangutanes, que son los que tienen la parte del poder legislativo, ejecutivo y científico, todos los intelectuales que desarrollan la ciencia, que son los chimpancés, y la parte que son los gorilas, ¿no? Incluso más adelante, y cuando lleguen a ver las secuelas, van a darse cuenta que va a empezar a tener el gorila como una especie que quiere empezar a de alguna manera a sobresalir más en la sociedad, incluso llegando a aplicar la idea de tomar el poder, ¿no? Por sus propias manos, tener el control de todos los aspectos de la sociedad, aspectos que incluso estaban de alguna manera los heredan de los antiguos seres humanos. Aquí cuando se defiende Taylor, aquí lo bañan con el agua, famoso. Hay una escena, yo creo que le alcanza a tomar la capa, pero es la escena donde aparecen los simios. Él no puedo ver, no puedo hablar, no puedo escuchar. Ahí también se ven reflejados en el juicio. Aquí no están ya
como a Taylor no lo pueden dar a hablar, le conceden si le permiten hablar a Sierra Cornelius para defenderlo. Se comienza todo. Se refleja todos la parte jurídica. Bueno, esta es importante, pues, tratar de probar de que es pensante y que quiere hablar a uno de los amigos de Taylor, le hacen una especie de lobotomía, tanto así que no puede hablar y se vuelve una persona un poquito como sin mente, ¿no? Y dado ese precepto, entonces ya empieza a cogerle, como se dice, el asco a los simios, ¿no? Bueno, aquí ya la acción del pensamiento que da la historia, sigue en el juicio, tendencia que le tenían a Taylor, una parte importante. O sea, historia típica, bien narrada, ese tipo de escenas de diálogo se caracteriza más bien que aparezcan en las series de televisión, pero en las películas eso se ha ido como perdiendo y le han dado más importancia a las escenas de acción, o al menos eso no es tanto porque el cineasta lo haga así, sino porque es que el cine lo demanda según el contexto del cine de hoy en día, ¿no? El cine no tiene el mismo, en el futuro de pronto las escenas de acción van a dejar de ser importantes, van a volver pues al mismo método tradicional, van a ser un poco más densas. Eso va a ser eso va a ser la nota que va a gustarle en un futuro más adelante. Eso va a estar cambiando, se van rotando, o puede que haya nuevas características de las películas. Aquí ya está en la exploración de lo que viene a ser los límites de la zona prohibida. La escena cerrando la película cuando Taylor se va hacia a las ruinas que encuentran, ya que les alistan los caballos. La escena ya de los hermanos alcohólicos, de los restos humanos, la muñeca. Esa muñeca tiene un significado. Resulta que pues Doctor Sayus ve que eso es malévolo, que es como el símbolo de la caída de los seres humanos, a pesar de que es una muñeca de juguete de una niña que pudo haber vivido en este recinto que encuentran en la cueva, en los hallazgos arquitectónicos. Bueno, aquí ya cuando se trata de defender de más, cuando va al Dr. Sayus, y a pesar de todo este tiempo el Dr. Sayus de hecho es el que prácticamente conduce el hilo de la mayor parte de la historia, que aquí es cuando demuestra justamente con todo el diálogo que está explicando el protagonista, de que más allá de ser el antagonista, es un antagonista que te está enseñando la lección de los horrores del ser humano, de lo que ha causado en su historia, sí, y las razones por las cuales refleja, busca proteger a su sociedad. Sí, ¿no? Y es curioso que esto mismo se ha dado al mismo tiempo en nuestra sociedad, la sociedad, cuando ocultamos hechos que pueden perfectamente ser controversiales o acá nuestra propia sociedad. Eso lo ha hecho la misma iglesia, los gobiernos, etcétera, pero eso es un ejemplo claro de que siempre ha ocurrido a través de la historia. Y la historia de los simios es una continuidad de ese mismo hecho. Siempre utilizamos como ese seguro para que evitemos caer en los mismos errores del ser humano, ¿no? Bueno, ahí la réplica de la escena, réplica del discurso de los textos religiosos de la sociedad. No, la escena creo que es Valentina. Está bien, pero Perdón, creo, Taylor. hay que hacerlo así. Demora un poquito, pero bueno, quizás en la escena
icónicas de las películas, aunque si bien ambos son actores, son humanos en la vida real, o eran, ¿sí? Es una escena muy curiosa que se ha vuelto de las escenas más repetidas del cine casero ya de culto, el beso entre una especie diferente de otro animal con un ser humano, un homínido, o sea, beso de Taylor hacia los hijos simios que le creyeron el tiempo, ¿no? Desde el principio, desde que empieza a hacer este personaje curioso, ya con la cuestión del caballo, cuando cabalgan mucho, y justamente es donde me quería detener, las escenas de la Estatua de la Libertad, la escena más recordada de toda la película, prácticamente al final, y la escena final que cierra la película, que es cuando ve todo el horror del ser humano. Y bueno, amigos, muchísimas gracias. Esto hacía una crítica. Yo digo que la valoración de una película como esta no puede bajar de 9 ni de 8. Esto es un absoluto. Yo creo que de pronto sí bajarían. Yo que he visto todas las 5 originales no están en la misma porción de un 10 sobre 10, pero esto es una de esas películas que por algo se marca ese espacio de reflexión, de análisis y que conlleva a veces ese tipo de asuntos que muy pocas veces como seres humanos no nos hemos planteado por nuestra vida cotidiana a la que llevamos, ¿cierto? Bueno, iba a mostrar el GIF, pero bueno, no hay necesidad, creo que no hay necesidad, ya algunos lo habrán de conocer, el famoso GIF. Y bueno, gente, muchísimas gracias. Si aquellos que hayan visto vayan a ver esto como un clip o como parte de este directo. Espero que pues al menos en YouTube puedan ver el resubido. Esto es un video que obviamente la reseña se resubirá en video de mi canal Videoblog, Archivos Digital Comic Junior Videoblog by Black Hawk, que es el nombre del canal. Ese enlace en este canal de Twitch lo encuentran en la descripción del canal junto a mis demás canales, el de YouTube de Archivos DC Universe, Archivos Marvel 16 y Memoria Alpha Starfleet, la Academia Star Trek, que son mis otros 4 canales de los contenidos de DC, Marvel y Star Trek. Yo soy Black Hawk. También me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Patreon, y asimismo ahí está el enlace en la descripción del video en el canal y en la descripción de comentarios, y aquí en Twitch está en la misma descripción del canal. Ahí encuentran todos los enlaces. Es que simplemente busquen el icono y den clic y ahí encontrarán el enlace. Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hole les dice, nos vemos tal vez en otro momento directo y transmisión fuera. Bye. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. ¿Quieres ver más contenido de mi videoblog Archivos Digital Comic Juniors by Black Hawk sobre temas random? Pues simplemente suscríbete a mi canal, redes sociales en la descripción de este video, y recuerda darle like y compartir en redes sociales mi contenido. Te invito a conocer mis canales Archivos Marvel 616 y Archivos DC Universe sobre temas Marvel y DC Comics. Encontrarán gratas temáticas de ambos universos y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice hasta la vista.